cuando uno se pone en el lugar. Liderar como cuando está saturado. Una vez pasado. Sea. Y información que a nivel. Hola queridísimos amigos, muy buenas noches, un placer estar con ustedes, de verdad. Este jueves aquí, con información relevante, tenemos una entrevista también importante y el análisis de uno de los temas principales que todos los mexicanos seguramente deseamos. Desde hace años exigimos, es una exigencia social que los políticos de cualquier partido, ¿sí?, ya no gocen de fuero, es decir, se les retiren todos los privilegios y canonjías y los traten como cualquier civil, que se les aplique pues la ley a secas simplemente, la ley, ¿cómo se dice?, sin beneficio por tener fuero constitucional, porque muchos de ellos han librado pisar la cárcel, estar en prisión, porque son o han sido protegidos por el sistema político o los grupos políticos a los que les han servido. Ese es el principal tema. ¿Y quién creen que les ganó la agenda del día? Pues sí, José Antonio Meade, el candidato del PRI, ganó la agenda y él propone esto. Es importantísimo saber que por lo menos algo interesante ya está proponiendo José Antonio Meade, el candidato priista, quien por cierto va en tercer lugar de las encuestas. Y también tendremos una entrevista telefónica con el senador Jorge Luis Preciado. Él es uno de los voceros y miembro del equipo del candidato presidencial del Partido Acción Nacional, de Ricardo Anaya. Va a ser interesante, nos va a dar a conocer temas importantes y nos va a explicar las estrategias que trae. También le vamos a cuestionar sobre otros temas de sus opositores. ¿Qué te parece la información? Y también cómo algunos personajes ligados al exgobernador Mario Marín Torres se niegan a realizar o a hacer pública su declaración, por lo menos la 3 de 3. Ya no digamos la 7 de 7 porque no la pasaría. No, sí, creo que así es. No, pues como siempre agradecer a toda la gente que nos ve a través de contraparte.mx, la página oficial, o también por Facebook en Hoy Contraparte, pues agradecerle que se conecten día con día y a recordarles que nos ayuden a compartir este programa que hablamos sobre el análisis de los políticos rumbo a las elecciones de 2018. Y sí, bueno, son temas interesantes, sobre todo porque se está ya abriendo estas líneas de propuestas para poder simpatizar y llegar más a la cercanía de todas las personas, ¿no? Y en este caso es el que en su momento va en tercer lugar, que es José Antonio Micuribreña, que él en su momento, hace unas semanas, ya estaba manejando que iba a ser el primer presidente de la República, en caso de ganar las elecciones, sería el primer presidente de la República sin fuero. Sin embargo, vemos que también en la Cámara de Diputados ya se empezó a manejar una iniciativa para poder desacreditar el fuero. Entonces, lo que José Antonio Meade empieza a hacer, pues esta alabanza hacia el Congreso de la Unión, pues diciendo que es una de sus propuestas que va rumbo a la presidencia y que, bueno, es gustoso que el Congreso en esos momentos tome esta iniciativa para dar un cambio repentino a todo lo que viene siendo pues la política que se está manejando actualmente en México, sobre todo con funcionarios que por medio del fuero hemos visto que no lo han tocado, no hacen nada, se encuentran en plena libertad, ejerciendo ahí algunas funciones y que por supuesto que tras escándalos y salidas siguen manteniendo esa impunidad, ¿no? Y vemos que también hay personajes que están involucrados en algún tipo de problema legal y buscan un cargo de elección popular para hacer uso de este fuero y no sean tocados durante otros 6 o 3 años, dependiendo el cargo que busquen actualmente. Efectivamente, cabe hacer mención que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos protege de facto al presidente en turno. Es decir, no lo pueden desaforar y no lo pueden enjuiciar por ningún delito. Y esto es entendible. Lo que está proponiendo Meade, dice, si llego a ser presidente, no quiero esos privilegios. Creo que los mexicanos hemos externado en múltiples ocasiones y en cualquier entidad
en cualquiera de las 32 entidades federativas que forman parte de nuestro país, que estamos hartos del fuero constitucional, del fuero político. ¿Por qué? Porque lo gozan 500 diputados federales y ellos son los que principalmente se han privilegiado cuando les salen escándalos al estar involucrados con aspectos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito o formar parte de la delincuencia. Ese es uno. Dos, en cada una de las entidades también los congresos locales tendrán que legislar para seguir este ejemplo de retirar el fuero a sus diputados. Y en el tema de los senadores me parece también muy atinado. Creo que nos dan demasiados dolores de cabeza y cobran como reyes como para que todavía tengan ese tipo de privilegios. Me parece atinada la propuesta y me parece que el tema debe ser debatido el próximo domingo cuando se enfrenten o confronten ideas en el horario estelar que tendrá lugar el debate presidencial. Nos parece que es un buen signo si todos gestionan el quitar el fuero a los legisladores, no solamente a nivel federal. Repito, todos los mexicanos en cada una de nuestras entidades federativas nos urge y exigimos que los políticos dejen de tener esos privilegios. Y por otra parte hay gente, por supuesto, que está ávida de tener ese tipo de privilegios. Y uno de ellos, ¿quién creen que es? Se llama Alejandro Armenta Mier, candidato de Morena a senador por el estado de Puebla. Alejandro Armenta tiene abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado por desvío de recursos desde el 2014 y por una denuncia de un ciudadano. Bueno, pero este señor ha estado insistiendo y exigiendo que él va a pugnar porque el fuero constitucional se respete para protegerlos de los grupos políticos que los quieren perseguir. Ahora resulta, cuando este señor ha sido parte de gobiernos priistas, tanto en estados como a nivel federal, fue el director general del Registro Nacional de la Población del RENAPO, con Osorio Chong, y ahí perseguían a todo tipo de ciudadanos y líderes que no comulgan ni comulgaban con sus ideas. Y ahora resulta que Alejandro Armenta, candidato de Morena al Senado, quiere seguir teniendo sus privilegios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué doble moral! ¡Qué cinismo! ¿Por qué? Porque quieren estar protegidos de todos los abusos que cometieron cuando formaron parte de una administración corrupta. Así es. Bueno, vemos que esta administración fue en los tiempos del exgobernador Mario Marín Torres, en donde, bueno, se hace un desvío de recursos por parte de esos apoyos que se les iban a entregar tras el huracán Dean aquí en el estado de Puebla, en donde Alejandro Armenta Mier, los ciudadanos aseguran que les hizo firmar documentos de que ya les habían entregado sus casas porque estaban a días a ser entregados, y es hasta la fecha que no se entregaron. Y fueron los mismos ciudadanos que levantaron esas denuncias, y posteriormente a eso, Alejandro Armenta Mier empieza a decir que son o que está perseguido por un grupo político, porque hay una alternativa. Pero mira, analizando este tema de lo que estamos hablando sobre quitar el fuero, José Antonio Meade también no fue el primero que lo dijo. Hay que recordar que antes de que Andrés Manuel cambiara esta ideología del perdón, de tener todo a favor de los ciudadanos, de los gobernantes, que podría haber alguna vinculación o la misma amnistía que también ha sido muy criticada, él en su momento dijo que iba a dejar fuera todo o que iba también a quitar el fuero, ¿no? Y es una de las ideologías también que va en contra de lo que está diciendo Alejandro Armenta Mier. Vamos a decir, candidatos que estuvieron en el PRI, que estuvieron en el PAN y que se están acercando a Morena y que tienen un cargo de elección popular, pues siguen peleando los beneficios propios y no los beneficios del partido político, porque Morena lo que también quiere es dejar
a un lado este famoso fuero que, pues gracias a ellos, a este fuero, muchos de los políticos se encuentran en libertad. A mí sí me gustaría saber qué es lo que está pasando y cómo eliminarían el fuero y sobre todo que dejen de beneficiar a estos políticos, porque entonces veríamos en realidad si ellos buscan un mejor o buscan el beneficio para los mexicanos o buscan beneficios personales, como es el caso de algunos candidatos que buscan esta alternativa para que se les detenga todo proceso judicial. A mí me gustaría que si llegaran o no a tener un cargo de elección popular, sí se les quitara el fuero y también se analizara o se llegara también a las investigaciones correspondientes. Si son culpables o no, que se siga un proceso durante su estancia, como se está llevando actualmente como cualquier ciudadano que podríamos hacer. No, nadie debe estar exento de este tipo de procesos legales. Por eso sí es bueno la propuesta en el Congreso de la Unión, se está llevando también, empezó ya esta iniciativa de hacer el uso ya también, de quitar este fuero a los presidenciables, y es por eso que José Antonio Meade Curibreña, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, aplaude esta iniciativa, porque él hace unos días, digamos que fue el que en estas campañas, en esas elecciones de 2018, empezó a manejar que sería el primer presidente sin fuero en caso de llegar a la presidencia de la República. Por eso es el primero que se sube a esta escalonata de aplaudir toda la iniciativa que se está llevando actualmente en el Congreso de la Unión para quitarle el fuero a todos los políticos. Y sí se me hace una de esas propuestas que sí podrían cambiar ya la visión y la perspectiva de los mexicanos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ya no tendrían el poder para decir, incluso ves que el fuero lo ocupan para su propia familia. Hemos visto a hijos de políticos que han incurrido a faltas mayores, pero por este fuero, por lo que son sus padres, también no les hace nada, ¿no? Y quedan bajo libertad. Creo que sí tiene que haber una justicia totalmente equitativa, totalmente equilibrada, y que todos, así como los mexicanos tienen que ganarse el día con día el pan, pues también tendría que haber procesos equitativos para que se juzgue a todas las personas. Sin embargo, pues también tenemos que ver este video de José Antonio Meade Curibreña, en donde pues empieza a hacer elogio a lo que se está llevando actualmente para quitarle el fuero a los presidenciables. Entonces, para que producción lo pase, y regresando de este video, lleguemos a estar analizando qué es lo que está pasando. Producción. Que esta iniciativa haya generado tracción y consenso, que nos parece un punto muy importante, un elemento además que señala el compromiso firme y claro desde el día que me registré de efectivamente ser un presidente que no tuviera fuero. Lo que estamos viendo es además un candidato que maquina, atrás de pedir favores a particulares, el hecho de estar usando aviones que no podían ser susceptibles de renta. Y luego vemos un caso todavía peor. Entrega una factura de una empresa que no tiene nada que ver con el avión para acreditar que lo contrató de manera lícita. En un solo evento se pinta de cuerpo entero, como una gente que miente, como una gente que engaña, como una gente que no respeta la ley y como una gente que está pidiendo favores a particulares sin querernos transparentar qué está pidiendo a cambio. Esa debería ser la regla. Que tengamos perímetros en donde garanticemos la seguridad para los establecimientos. Esa debiera ser la regla. En donde tuviéramos ventanillas únicas para los trámites. Esa debería ser de nuevo nuestra realidad cotidiana. En donde planeemos el ejercicio del gasto para que le demos adecuado soporte a la empresa, al servicio y al turismo. En donde acerquemos productos financieros, tanto públicos como privados, para que generemos un buen entorno para emprender y para crecer. Bueno, creo que es muy claro el mensaje de José Antonio Meade y creo, para desgracia de los seguidores de AMLO y también de Ricardo Anaya, que el punto se los ganó. Se los ganó porque con pelos y señales les dice ahora a los miembros y simpatizantes de López Obrador cómo estos, sus líderes o coordinadores del mismo López Obrador, oculta información. El caso concreto, lo del avión. ¿Qué necesidad de haberse tomado un video y presumir que ni siquiera el mismo Obama lo tenía? ¿Qué necesidad?
creo que son de los errores que le podrán costar, insisto, y como lo he dicho desde hace días, por su ADN a López Obrador. Y por supuesto que este señor, José Antonio Meade, no lo crean que tiene un pelo de tonto. ¿Por qué? Recuérdense que ha sido más bien 2 veces secretario de Hacienda y uno subsecretario. Y él sabe perfectamente cómo funcionan los órganos fiscalizadores, como el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Ese garrote político, por cierto, que es un dolor de cabeza. Bueno, él sabe perfectamente y tiene también muy medido que no va a cometer ese tipo de errores como lo hizo López Obrador, para no andar presumiendo, para no tropezarse y que no le generen de por sí todo tipo de críticas que tiene. Si de por sí va en tercer lugar, si comete Meade otro error, creo que ya no lo soportaría. Entonces, el mensaje fue claro, le está ganando la propuesta, creo que tiene que salir algo a decir López Obrador al respecto y también el mismo Anaya, porque a Anaya, si a alguien le urge fuero, es a Anaya, según lo que hemos visto que ha investigado la Procuraduría General de la República, el SAT y otras instancias. Así es, y por eso creo que se está llevando también a cabo todo este análisis. Hay que dejar en claro que, bueno, el gobierno federal se está ya imaginando un contexto de lo peor, de lo que podría pasar en caso de que llegue a perder la presidencia de la República, tras estas iniciativas de quitar el fuero a los presidenciables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Ricardo Anaya, si llegara a ganar la presidencia de la República, hay una denuncia en su contra por lavado de dinero, que si llega al poder podría seguir este proceso en su contra hasta que se finalice. Desgraciadamente los procesos en México son muy, muy largos y llevan tiempo, pero esto sí sería como un golpe abajo a estos políticos que tienen alguna trayectoria, alguna investigación en camino y que están haciendo uso ahorita de sus campañas políticas para llegar a un cargo de elección popular y obviamente quedarse fuera durante unos añitos de estas investigaciones. Esa es una de las partes. Ahora, José Antonio Meade Curibreña lo que sí empieza a dar a conocer es que es un personaje que también se ve que no tiene un cara de tonto. Vemos que inició por muy debajo en las precampañas con mensajes muy grises, obviamente directamente a los partidos políticos, que también hubo fracción dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional, siempre lo hemos manejado, pero ahorita viene con un contexto totalmente diferente, un contexto ya más ponzoñoso, maneja una línea y sabe también en qué momento echar este anzuelo y decir, ahí les va la mía, ¿no? Vemos en el caso, sí, hay que recordar que José Antonio Meade no fue en la precandidatura como lo menciona, pero sí al inicio de campaña dijo que iba a ser el primer presidente de la República en caso de ganar, que llegaría sin fuero a esta silla. Y bueno, ahora con esta iniciativa del Congreso de la Unión, pues él se levanta el cuello a decir, esto es un trabajo que yo propuse, se quede o no se quede en mis manos, es una buena propuesta que lleguemos sin fuero, porque como bien le hacemos mención, es una persona que conoce las administraciones, las dependencias, el SAT, Hacienda, tiene tanto recurso que él sabría que no podrían encontrar nada o qué llevaría para no caer en el juego que están cayendo los candidatos actualmente, por ejemplo en el caso de Ricardo Anaya, o en el caso concreto también del mismo Andrés Manuel López Obrador, que vemos en esta línea cómo se llega a mantener todo esto completamente diferente, en cómo maneja un contexto de división hacia otra línea de campaña política y cómo quiere él empezarle a ganar pues estas iniciativas, incluso al mismo Andrés Manuel López Obrador, para ganar las elecciones de este próximo 1 de julio. Cacho, ya me di cuenta que vino tu jefe directo. Exactamente, señores, la cosa está que arde y creo que Meade aquí sí les va a llevar ventaja. O sea, Meade porque tiene el aparato que lo apoya, tiene información de sus declaraciones ante Hacienda. O sea, Meade tiene lo que investiga el CISEN también, recuerden que estaba tras Anaya. Y creo que Meade aquí podrá remontar, ¿cuántos puntitos? ¿2 o 3? Pues ahorita sí podríamos ver este cambio que está llevando a cabo. Vamos a ver en esas semanas qué es lo que empiezan a arrojar las encuestas en los diferentes medios o estas casas que se dedican
a ver el análisis rumbo a las elecciones de 2018 y ver cuál es la diferencia que se está manejando. Sí vemos a un José Antonio Meade que se está yendo con todo, vemos a un Ricardo Anaya que a pesar de que mantiene su línea debativa en donde dice que va a manejar recursos con análisis de observación para adecuar y fomentar las reformas que se tienen actualmente, que no es necesaria quitarlas, que es la contradicción que dice el mismo Andrés Manuel López Obrador, echarlas abajo. Pero vemos que sí tiene una serie de propuestas José Antonio Meade que va empezando a crecer poco a poco, dependiendo también de que no la vaya a regar en su momento, de que vayan a encontrarle algo o una contradicción, como fue en el caso de hace unos días de Andrés Manuel López Obrador con el famoso taxi aéreo, ¿no? En donde sea o no sea, porque muchos dicen, ¿por qué lo critican, no? Cualquiera mundo, o sea, ya hemos visto a José Antonio Meade que viaja en esos aviones de la milicia, sí, porque fue el único, junto con Margarita Zavala, que pidió protección, ¿no? Para esas candidaturas, por eso se le da esos recursos. Pero ellos no han hablado ni dijeron, no, pues yo me voy a mantener en la austeridad, yo no voy a manejar esto, no voy a manejar el otro, porque vemos que saben que podrían caer en esos recursos, y porque al final de cuentas, pues son necesarios esos recursos para estos candidatos moverse de manera más rápida, y entre ellos son los aviones privados. Aquí, ¿cuál fue el problema del mismo Andrés Manuel López Obrador? Que a veces habla de más, habla de manera visceral, por ejemplo, de quitar el avión presidencial, cuando sabe precisamente que puede ser necesario para trasladarse, como lo dijo, son más de 10,000 kilómetros lo que tenía yo que manejar o de recorrer para poder llegar de un punto a otro punto, entonces es más rápido el taxi aéreo, él lo sabe, entonces también sabe que es ilógico quitar un avión presidencial, que hubiera sido mejor y a lo mejor el golpe no hubiera sido tan fuerte si hubiera dicho, voy a vender el avión presidencial y me voy a comprar uno más chico, ¿no? Vamos a comprar uno más chico en donde nada más quepa el gabinete en caso de que sea necesario y un servidor, ¿no? Bajar el costo del avión y también mantener el precio incluso para poder tenerlo en el costo de la gasolina, porque gasta mucha gasolina este avión. Y iba a ser un poquito más creíble a decir, voy a viajar en estos viajes o estos vuelos de turista, ¿no? Por eso es que está siendo criticado y por eso es que se le critica o se le criticó en varios medios de comunicación tras verlo en un avión pues, completamente privado. Sí, no era de lujo, pero pues hizo todo lo que va en contra de su ideología. Y eso es lo que estamos viendo ahorita de José Antonio Meade, que a pesar de ser un candidato que inició completamente gris, ha sabido manejar su discurso poco a poco que le vaya dando resultado. Y más aún, si tiene el apoyo de la federación, pues más a mi favor va a enaltecer cada uno de sus discursos que se vaya dando de aquí a que se vengan las elecciones. Dijo, yo voy a ser primer presidente sin fuero, el Congreso de la noche a la mañana está trabajando ya la iniciativa para quitar el fuero a los presidenciables y también vemos actualmente cómo toda esta línea está beneficiando nada más y nada menos que al mismo candidato de José Antonio Meade Curibreña, candidato del PRI para la presidencia de la República. Este tipo de trabajos que está haciendo el Congreso de la Unión levantan lo que en su momento ha sido el candidato más gris en la historia del Partido Revolucionario Institucional. Así es, señores. A ver, ¿qué tenemos que analizar? Muy frío, para que los pejebots, para que los pejezombies y para que los chairos entiendan que no somos parte del proyecto político de Ricardo Anaya ni de José Antonio Meade. Tampoco de Morena, por supuesto, ni del Verde, ni del PT, mucho menos del PANAL. Escuchen los chairos para que opinen decentemente. A ver, ¿por qué no le reviran? Y no soy su asesor, pero como les falta temple, alguien les tiene que aconsejar. ¿Por qué no le reviran a los priistas y al propio Meade? ¿Por qué, como alto funcionario del gobierno de Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, él, desde la Secretaría de Hacienda, no propuso, aconsejó, pidió o exigió que se quitara el fuero a los legisladores, a los políticos, pues? ¿Por qué? Porque más bien se me hace que es una ocurrencia política, populista, para llamar la atención de la sociedad, del electorado.
para atraparlos, para engañarlos y para decir que trae las mejores propuestas. No, señores chairos, pónganse a pensar, señores pejezombis, así le pueden responder al candidato priista, no con groserías, con bajezas, con inteligencia se ganan las cosas. Es muy raro que ahora Pepe Mid proponga quitar el fuero. Bueno, ¿y por qué no dice voy a encarcelar sea a quien sea, incluyendo a los que fueron mis compañeros de gabinete, si los descubro en algún desfalco? Eso ha sido muy, pero muy callado por el candidato priista. Pero como les gana la sinrazón a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, tenemos un problema. Los pejezombis, como están sedados de poder, sedados y tienen hambre de sangre, de desquitarse, bueno, no piensan cómo revirarle a este señor. A mí se me hace falsa y populista la propuesta de José Antonio Meade. Solamente va encaminada para tratar de rescatarlo, para tratar de aumentarlo y acercarlo a un decoroso tercer lugar, que no salga tan vapuleado. Creo que es momento que todos desde su trinchera se pongan a pensar esa y otras propuestas que ha hecho. A ver, señores chairos, pejezombis, pejebots, etcétera, etcétera. Y todos los mexicanos y los casi 132,000 miembros de esta comunidad que formamos parte de Facebook, de Hoy Contraparte, del grupo y del corporativo Contraparte. A ver, ¿cuánto creen que no tenga este señor José Antonio Meade si fue subsecretario y secretario de Hacienda? Con una sola licitación, con todo el dinero, con un día que traslade el dinero o una semana a ciertos bancos, a ciertas bolsas, etcétera, al señor le caen millones y millones. Lo que sí hay que reconocer es que es protegido del PAN y del PRI, de los sistemas que han gobernado. Eso es lo que tienen que investigar, no ponerse a discutir sin razón, porque no les va a ayudar en nada. Toda vez que tiene las herramientas, los instrumentos y además la información, que finalmente es lo que pesa. Así es. Creo que lleva así como en ese programa, ¿no? Ya te iba a decir, a ver, ¿no? Como el mismo Andrés Manuel. Y sí, es que no pueden esas personas seguir atacando con esta forma tan incorrecta de llamar la atención para ganar el voto del mismo Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre, y aquí lo hemos manejado, se tiene que manejar propuestas serias, se tiene que llevar también a un diálogo y a una contrapropuesta de lo que está pasando. Porque desaparece ser que el mismo Andrés Manuel o la gente que sigue a Andrés Manuel no tiene esa línea de análisis, que es lo que se le critica también en esos tiempos. Y vemos cómo empiezan ya los candidatos a ser más analíticos y más observadores de lo que podría ser en su momento para poder ganar la contienda electoral. Sobre todo, observando cuáles son las necesidades o de qué manera podrían llamar más la atención a aquello uno de los candidatos. Y entre ellos vemos, pues una de las propuestas es quitar el fuero. Creo que sí, varios mexicanos ya están hartos de ver a tantos políticos fuera que siguen gozando de todas las riquezas que se han llevado y que no se les puedan tocar y hacer absolutamente nada. Estamos también cansados de ver cómo hay candidatos que pretenden engañar a la ciudadanía para que emitan su voto vistiéndose de otra camisa que no les corresponde, cuando han servido a otros intereses políticos que han saqueado también la economía de México, y que ahora piensen que por haber cambiado la camiseta, pues se va a caer esta divinidad sobre ellos y va a cambiar su manera de trabajo para beneficio de los mexicanos. Eso no es, y eso no va a pasar. Muchos candidatos actualmente tienen ya algún tipo de proceso legal y que por eso buscan ganar la contienda electoral, porque saben que terminando esa contienda podrían incluso caer a la cárcel, y por eso buscan este triunfo. Pero entonces, ¿qué va a pasar el día que se les quite el fuero? Ese sí es un tema importante, y sí me gustaría ver cuántos desertores van a empezar a emigrar a otros países,
o van a quedar desaparecidos de la historia política de México tras la desaparición del fuero y al saber que a pesar de que busquen un cargo de elección popular, no les va a servir absolutamente de nada. A ver, ¿por qué no hacen retroactiva la ley? Y mejor digan, todos los que se enriquecieron de manera ilícita durante los últimos 5 sexenios y todavía tengan vida, incluyendo a los presidentes, van a ir a la cárcel. ¿Eso es una acción? ¿Tú qué harías? Yo le creería y le doy mi voto. Ah, claro, por supuesto, ¿no? Así tendría que ser. Con retroactivo. Ok. Todos esos casos que están en complicidad con las autoridades, incluidas el mismo presidente de la República, como el caso de Odebrecht, a ver, ya archivaron esos escandalosos montones de millones de dólares que le dieron a uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto, a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. Pues bueno, ahora lo están tapando, 10 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es? 190 millones de pesos. O sea, 190 millones de pesos que seguramente ni tú, ni yo, ni nuestras generaciones los van a ver. Vamos a ver, ¿no? Y creo que más allá los mexicanos lo necesitan. ¿Y qué haces con 190 millones? Beneficias escuelas, pavimentas calles, llevas agua potable, pero no, estos señores se lo atragantan, por no decir, se lo tragan pues, se lo tragan cínicamente porque se saben y se sienten protegidos por Enrique Peña Nieto. Entonces, que quede muy claro ese tema. Así es. Reitero, no estamos a favor de... Se nos hace una buena propuesta que quiten el fuero, sí, pero no es para aplaudirle a mí que lo haga, porque nos parece en este momento un acto más de desesperación populista para beneficiar su propia campaña. No para los mexicanos. A los mexicanos nos dan circo, maroma y teatro. Y de eso estamos cansados. Sí, así lo hemos manejado desde el inicio de precampaña, ese arranque de precampaña, cómo nada más empiezan a hacer circo en lugar de llevar propuestas serias, propuestas formales, propuestas con lógica y no viscerales. Sí estamos cansados de llevar o de cargar con tanta corrupción de los políticos mexicanos. Estamos cansados de ver cómo nos engañan elecciones tras elecciones y que por ofrecer arena o por ofrecer tierra u ofrecer algún otro tipo de producto, vemos cómo se está llevando a cabo estos cambios actuales. Y sobre todo que la gente por eso ya no cree en los políticos y por eso se lleva a cabo esta línea del abstencionismo. Pero sí necesitamos esas propuestas completamente diferentes para tener todo lo posible y estar a favor de los mexicanos. Esas son propuestas. Digo, tampoco elogiamos el trabajo de José Antonio Meade porque pudo haberlo hecho como funcionario público a nivel federal. Pero bueno, eso es algo que se está llevando a cabo. Ojalá y sí se apruebe una iniciativa como tal. En verdad, incluso hasta para perjudicar la imagen de algunos otros candidatos, lo aprobaran nada más para decir, ahora, ¿cuál va a ser tu juego, no? Porque esto lo estamos manejando en ese sexenio o se va a quedar antes de que termine este sexenio. Pero sí va a ser va a ser para beneficio para muchos y miles de mexicanos que están cansados de los políticos porque saben que al llegar al poder empiezan a desaparecer el dinero y la riqueza de los mexicanos. Exactamente, tenemos un poquito más de tiempo de sobra y me quiero tomar el atrevimiento de darles las gracias a todos los que están conectados con nosotros. Tere Papaki, Beto Gil, Carolín, Juan Islas, Elías Aguilar García, Tomás López, Araceli Montesinos, nos manda saludos también Marta Elizabeth, Yadira Méndez, Pedro Monterrosas, Julio César Pérez Camargo, Rodrigo Martínez, Illich Ríos, ese gran doctor, se lo recomiendo, muy bueno el doctor Illich Ríos. José Isaír Ramiro, Shahira Rubio Palacios, nos manda saludos Pedro Medina, Gil López, Sonia Suárez, Oscar Vázquez, Michi Trujillo, Verónica Sandoval, dice que Morena 2018, Bojalil Alarcón, Sonia Suárez, mi querida abuelita, fuerte abrazo, Isaías Vargas también nos manda saludos, María Eugenia Hernández también nos manda saludos, Chevy Espejo, Rafael Saldaña, Ana María León, Oscar Madrid, Hernández Dimas, abrazo, queridísima, Oscar Madrid Camacho, Arnulfo González, Carlos Ortiz, Vero Villa, Seft Ramírez, Bárbara Lora, amigaza Barbarita, Gabriel Mayorga, dice otro defensor
del sistema, para nada. Reina SB. Gabriel Jaramillo dice, señor, déjese de hacer, y de verdad, ¿qué experiencia tiene Mid? No tiene ni un carajo porque es ineficiente. Carolina nos manda saludos, dice, gracias por mantenernos al tanto. Con mucho gusto, Vero Villa Alvarado. Gabriel Jaramillo nos dice que le gusta mucho el programa. Raimundo Rubio, si no va a haber fuero, ya los podemos meter a la cárcel. Mid, Peña Nieto, Duarte, Montiel, Padres, Moreiras y los que faltan. Josué Flores Almaza, Norma Martínez, Betty Nex dice, sean más objetivos. Caray, más no se puede. Ivette Moreno dice que AMLO. Alma Vázquez también. José Luis Rivera dice que qué risa dan. Javier López Adame, Marta Patricia Scott dice que sabemos cuánto gastan. No sabemos porque no somos los auditores. Víctor Lozoya, espero que no sea de aquel Lozoya que hablamos. Tonatiu Cuatzit, Gabriel Jaramillo nos manda, dice que ya quieren empezar a inflar a Mid, pero no va a pasar nada. Para nada, nosotros lo criticamos, lo linchamos porque ha pertenecido a gobiernos panistas, priistas, y vemos mismas condiciones de vida para 125 millones de mexicanos. María Beltrán, yo le veo pura corrupción a Mid. Katy Ortiz también nos manda saludos. José Luis Rivera define chairo ignorante. Ro García, adiós, qué flojera verlos, Ro. Jesús Morgan, lo que son unos chayoteros lamebotas. Nashasha Lop dice, él solo dijo que usaré el avión presidencial, me iré en vuelos comerciales. Bueno, Teresa Luz Rodríguez, casi no son chayoteros, dice que somos comprados. Bueno, Vero Villa Alvarado se ve que les pagan muy bien. Clemente León, fuerte abrazo. Vero Villa Alvarado, AMLO 2018. Jacobo Ordaz, fuerte abrazo, amigo. Jesús Morgan dice que somos chayoteros. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Gracias a Sebastián CB, Juan Carlos Trejo, Eduviega Alberto, ratas priistas a la ley de pena de muerte para políticos corruptos. El meado es un ratero, sobornados, estafa, maestra, amigos y asesino junto con Duarte de kilos con cáncer. La pena de muerte está aplicada para esos traidores a la patria, quien mata niños por robar dinero. Luz María Romero Colín, Amlop, Sid Ryder, Gustav, Eduardo García, nos manda saludos. Gracias, Cruz Patricia, Lumi Benavides, Cintia Paco, Ernesto Martínez, Mauricio Fuentes. Por Dios, que me da mucho gusto estar. Tantos saludos que recibimos. Dice Olga Elvira, no hay vuelta atrás ni para tomar impulso. Felipe Torres, ese Mid está dando palos de ahogado. Puras falsedades. Creo que son actos populistas, por supuesto. Jorge Aburto también está viéndonos. Indio Azteca, saludos desde Tennessee. Dice Indio Azteca, USA. Julián Robles, saludos Morena. Charcobel, un saludo, los veo desde Culiacán, Sinaloa. La pregunta es, ¿por quién votarán ustedes estas elecciones? ¿O qué partido refleja a su gusto los ideales de ustedes? La verdad, quiero ver el debate del próximo domingo, a ver quién me clarifica más lo que significa llegar al poder y querer o pretender servirle a los mexicanos. Pero con argumentos. Si José Antonio Meade me dice que va a combatir la corrupción, yo no le voy a creer. Si dice que va a quitar el fuero para encarcelar a otros políticos, sí, pero que encarcele también con retroactivo, como estamos explicando. A todos los exfuncionarios, por lo menos de hace 5 sexenios, incluidos los presidentes y los que fueron sus compañeros en diversos gobiernos, también que los encarcele. Si Ricardo Anaya se pronuncia en contra de la corrupción, que declare perfectamente cómo está el escándalo que tiene encima por enriquecimiento ilícito. Y si Morena o López Obrador, pues, también nos quiere hacer con el dedito así o así, sin explicarnos claramente, que declare las propiedades que tiene su mujer. Su mujer se ha disfrazado últimamente de intelectual o escritora. Y hay que buscarle todas las propiedades que tiene en Lomas de Angelópolis y también en Bosques de Angelópolis. Tiene residencias de más de 15 millones de pesos, por lo menos una. Y, señores, también que nos explique cómo es posible que su hermana Gabriela solape la corrupción brutal de su esposo, Sergio Jara, a quien en el sexenio priista de Melquiades Morales Flores le amañaban licitaciones y todavía llegaba de fanfarrón presumiendo que esas ya estaban arregladas para él. Y por supuesto, porque yo lo vi,
era jefe de prensa de ese organismo en donde le licitaban todas las obras y se las regalaban. Yo lo vi, por supuesto, creo que no tiene calidad moral para defenderlo. Es indefendible su cuñado, esposo de su hermana. Entonces tendríamos que analizar qué nos propone cada quien. Margarita Zavala, estaremos atentos a escucharla. Y del Bronco, la verdad no le creo nada porque es un ser que llegó de manera muy, pero muy sospechosa, estará en la boleta electoral. Sí, no, vemos completamente que mucha gente sigue preguntándose cómo lo hizo Jaime Rodríguez el Bronco para llegar a la candidatura independiente a la presidencia de la República junto con Margarita Zavala, ¿no? Que bueno, es un tema que se tiene que aclarar en ese debate. Creo que es muy cierto. Tenemos que analizar las propuestas. Yo digo, no hay partido malo, hay políticos malos, eso sí los hay en cada partido político, y digo generalizado, por eso la gente no cree, y por eso nosotros tenemos que estar analizando quiénes son las mejores imágenes para que representen a México, para que representen a senadurías, diputaciones y todo. Yo no puedo también estar hablando, o en concreto estar, como muchas personas vemos, que por eso lo llamamos PGBots, porque lo único que escriben es AMLO, AMLO, AMLO durante toda la programación. Yo tampoco puedo decir AMLO, 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 sabiendo que se tiene que analizar cada una de las propuestas, sabiendo también que se tiene que llevar a cabo cada una de las cosas que van a beneficiar a los mexicanos y quiénes son los más creíbles. Porque sí sería de risa, como el caso que decías, Fabián, de hablar, de acabar con la inseguridad, cuando vemos que José Antonio Meade estuvo involucrado en el sexenio tanto de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y Vicente Fox. Es imposible que hable de transparencia Ricardo Anaya cuando vemos que también tiene un proceso legal por lavado de dinero. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues sí sería algo incongruente que me diga que va a vender un avión presidencial cuando lo estamos viendo también en esos famosos taxis aéreos. En lugar de levantarse un poquito más temprano, hay que recordar que el que madruga, Dios lo ayuda, y poder transportarse en sus debidas carros para seguir manteniendo la austeridad que él ha prometido durante su sexenio como presidente de la República. Aquí tenemos un saludo y un comentario de un seguidor, y le agradecemos que hagan este tipo de comentarios porque nos permite retroalimentarnos. Dice José Luis Rivera: la esposa de AMLO tiene mucho más estudios que ustedes dos juntos. Y acepto como cierto ese comentario. Es totalmente cierto, solo que hay una diferencia enorme. Su servidor tiene que trabajar 12 o hasta 16 horas diarias en todo tipo de actividades que me desarrollo como ser humano y profesional y empresarial, al igual que este señor licenciado. Tiene que trabajar y tenemos que trabajar para mantener familia. Y la señora tiene todo el tiempo del mundo para ir a la escuela y que le vayan a dar clases personales y estar haciendo sus maestrías o escribiendo sus libros. Si yo tuviera 16 horas diarias libres, por supuesto que tendría un doctorado. Ya no me dio tiempo por la necesidad de mantener familia. Simplemente es por eso. 1. Y 2, la señora también ha vivido más de 16 años junto con su esposo. ¿De qué? No, nadie sabe de qué. Andrés Manuel López Obrador no trabaja y no tiene declaraciones fiscales, cosa que su servidor sí tenemos. Y recuerden que es un verdadero fantasma ante las autoridades hacendarias. Esa es mi respuesta. Ya acepté, pero les dije, porque ya no tenemos tiempo y las necesidades nos apremian. Dignamente trabajamos para mantener familia. Así es. Pero si bien lo dices, no tenemos, a lo mejor tampoco somos personas de prepa, tenemos licenciaturas obviamente enfocadas al área a lo que nos estamos desenvolviendo en este momento, que es la comunicación. Y de verdad, pues agradecemos a toda la gente que también haga este tipo de preguntas. También nosotros vamos a responder con mucho gusto, obviamente siempre con el debido respeto y señalando todo lo que está pasando actualmente rumbo a la presidencia de 2018. Volvemos a repetir, somos tan equitativos que tanto estamos diciendo lo bueno y lo malo de la propuesta de uno y de cada uno de los candidatos a la presidencia.
Obviamente voy a repetir, yo no me la puedo pasar gritando 1 hora Andrés Manuel nada más para tener pues la simpatía de algunos cuantos, ¿no? Ni tampoco ganarme la enemistad de otros partidos políticos. Creo que sí hay que manejar una línea, hay que dejar estas cuentas claras de qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que están llevando rumbo a las elecciones de 2018. Obviamente, si es una propuesta que para los mexicanos es de burla o también incluso es ofensivo, pues también lo vamos a dar a conocer. Yo vuelvo a repetir, yo sí quiero ver este debate, cómo se va a poner, qué es lo que van a decir y cómo se van a defender. ¿Cómo van a decir? Yo voy a hablar de transparencia en el caso de Ricardo Anaya cuando vemos que tiene un proceso por lavado de dinero. ¿Cómo va a decir José Antonio Meade? Yo voy a levantar o aumentar el salario mínimo de los mexicanos cuando sabemos que él es el que ha mantenido el salario como lo tenemos actualmente. Y también en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que si dice algo, que mantenga esa línea como lo ha llevado o como lo llevó durante más de 12 años. Que cuando decía de la austeridad, se manejara con esa austeridad que se tiene. ¿Por qué? Porque por una palabra que digamos de más o de menos, puede estar a favor o en contra de los ideales y sobre todo que la gente que está también muy sentida de las mentiras de los políticos, miren hacia otro lado y empiecen entonces a inclinarse la balanza. Y eso es lo que hemos manejado y lo que hemos platicado. José Antonio Meade sí aplaudió hoy lo que está sucediendo en el Congreso bajo la iniciativa de quitar el fuero a estos legisladores, pero también decimos, ¿por qué no dice que se mantenga un fuero o que se le quite el fuero y se castigue 5 generaciones antes de los presidenciables, ¿no? Mantener una línea honesta, porque creo que desde el tiempo que llegaron ya el PRI y estuvo todos estos políticos gobernando nuestro país, pues no han hecho absolutamente nada y vemos que seguimos sumergidos en toda la miseria. Exactamente, creo que el tiempo pondrá próximamente a cada quien en su lugar, y si AMLO tiene que ser presidente, será, pese a quien le pese, e intentos de fraude que quiera realizar el Estado. Si las estrellas o los poderes divinos se alinean para que este señor sea presidente, será. Y si no, si tiene adversidades y simplemente no logró convencer o comete errores en el transcurso del resto de la campaña, casi 70 días que faltan, pues bueno, creo que pasarán muchas cosas. El propio Meade lo vemos en la lona y Ricardo Anaya pues en el discurso de que es la opción que puede derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Y aquí estamos con mucho gusto comentándoles. Gracias por todos los comentarios. Y a las personas que también nos piden algunos temas, hay temas que sí lo vamos a seguir nosotros manejando durante el periodo de campañas electorales, hay otros que ya tomamos en cuenta también, por ejemplo, el caso de Rosario Robles, pueden buscar en la página de Facebook Hoy Contraparte la Radiografía y buscar en los títulos de nuestros programas para que se enteren de lo que nosotros también damos a conocer acerca de la política actual que se lleva y sobre todo estos distractores, también cómo es que los políticos se envuelven en algunas acusaciones y también todo lo que se está llevando actualmente en este país, en México, con los políticos que quieren seguir gobernando y sangrando a este pobre Estado mexicano, que prácticamente sí es lamentable cómo vivimos ya en una crisis pues generalizada económicamente y que no hemos podido dar una y cada vez vemos menos bolsillos en nuestras carteras. Bueno, yo quiero comentarle algo a Char Covel. Nos hizo una buena pregunta y merece que la compartamos. Dice, a su juicio, aparentemente, ¿quién sería a nivel individual para ustedes el menos corrupto hasta el momento de los candidatos a presidente? Dice, ojo, no es mi intención guiar o elevar a alguno por encima de otros. Querida Char Covel, sí, ninguno. A mí no me inspira confianza ninguno. Los tres dan mucho que desear. Los tres creo que tienen intereses brutales económicos. Tienen pasados que los persiguen. Y creo que los tres, desde los tres principales, por supuesto, Anaya, Meade y López Obrador, los tres desde los puestos públicos que han ocupado, han quedado a deber a todos los mexicanos. Por eso, que gane el menos peor.
el que nos vaya a hundir menos, el que se sacuda a todas las ratas que se le están trepando, que gane el menos peor. Créamelo, que estamos preocupados porque peores condiciones de vida para los mexicanos no nos imaginamos. No, y sobre todo, si llega otro presidente que en verdad quiera volver a sangrar a ese país, ¿qué más van a quitar? Ya vemos que ya las paraestatales están siendo privatizadas, todo lo que se ha llevado a cabo, incluso las mismas autopistas de México, ya no le pertenecen a México, que es un dato muy curioso, que nada más los pusieron estas Empresas casetas españolas, ¿no? Son empresas, y que pusieron esas casetas supuestamente para la temporada que se iba a venir de las Olimpiadas y después iban a desaparecer, y vemos que actualmente siguen funcionando. ¿Qué está pasando con todo ese recurso? Pues simplemente no vemos nada de eso porque ya no le pertenece a México. Son empresas privadas que están manejando ya y controlando al país. Y es por eso que nosotros tenemos que analizar detalladamente quién podría ser el mejor candidato para la presidencia de la República. Hasta ahorita sí hay propuestas que están muy alocadas, hay propuestas que en verdad no tienen coherencia entre el trabajo de un político y lo que él quiere hacer en su cambio, y vemos también que no hay una línea de observación y análisis concreta para decir, bueno, esto sí se me hace más coherente que estar trabajando algo de manera visceral. O sea, vemos que prácticamente aún no convencen. Y a pesar de que José Antonio Meade Curibreña aplaudió lo de que se va a quitar este fuero a los legisladores, pues sí me gustaría saber por qué él no hizo nada en sus funciones, por qué él habla de, o por qué va a pasar con el salario si dice que la va a aumentar y por qué no lo hizo durante más de 12 años, por qué siempre hemos mantenido este salario tan bajo durante años y años de vida, existencia aquí en nuestro país. Dice Roberto Trejo, ¿en qué país vives? Creo que es para mí, para no saber quién es el menos corrupto. Dice José Luis Rivera, por eso nómbralo, ¿quién sería el menos peor? Y Marce Palomar dice, hablan sin conocer, Meade es intachable. Yo lo único que les quiero comentar es que los medios de comunicación, los periodistas que pertenecemos a medios de comunicación alternos como este, sin intereses partidistas, y no como los clásicos monopolios televisivos o los medios nacionales, que ustedes saben quién les paga. Bueno, por eso tenemos la libertad de expresarnos así, de manera directa, sin sesgo y sin interés político. No tenemos, y afortunadamente, se los puedo jurar. Quien gane, no me importa si gana López Obrador, no me importa si gana Meade, tampoco Anaya, espero que el Bronco tampoco gane, Margarita Zavala tampoco ya tuvo una gran oportunidad junto a su esposo y simplemente fue Margarita, la abnegada. Pero quiero que gane el que menos daño le vaya a hacer a los niños y a los 125 millones de mexicanos que formamos parte de este país. Porque entonces sí, vamos a estarle exigiendo diario, gracias a este medio de comunicación alterno, vamos a estar exigiendo que dejen de engañarnos. Así es. ¿Y quién es el menos peor? Pues volvemos a lo mismo. Hasta ahorita los tres de los partidos políticos, pues son de partidos políticos, tanto Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y el mismo José Antonio Meade, pues no sensibilizan porque vemos que tienen estas caídas en sus propuestas, no vemos que todavía no llenan a los mexicanos, mucho menos a nosotros, ¿no? Que sí analizamos concretamente cada uno de estos puntos. Si dicen, vamos a hacer un cambio al país, vamos a entregar muchísimo dinero y vamos a repartir el dinero para los mexicanos, no, creo que sí tenemos que ser realistas, ¿no? Por eso es, en el caso del mismo Andrés Manuel López Obrador, que yo digo, para este 2018 ha tenido un cambio totalmente diferente a lo que era un Andrés Manuel del 2006, que era un poco más creíble todas las propuestas que él mantenía. Y por eso mantenemos ese análisis de saber quién va a ser el mejor presidenciable y sobre todo en este debate, quién va a llevar la delantera en esta campaña. Vemos que cada quien está haciendo lo suyo. ¿Por qué? Porque incluso en el caso de Ricardo Anaya, aunque también que hable de transparencia no se la creemos por lo de lavado de dinero, pues sí se me hace, por ejemplo, creíble que se tenga que analizar y hacer un cambio a las reformas, pero no echarlas abajo, que es caso contrario de Andrés Manuel, que él dice, vámonos para abajo y vamos a empezar de cero, porque sí va a haber una destabilización. Pero digo, hay que estar analizando cada uno de los puntos, y en el caso de este mismo Antonio Meade Curibreña, también
pues son propuestas que ha mantenido que sí dan risa, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y tú qué has hecho últimamente para decir o para dar a conocer que va a haber un cambio cuando tú no lo hiciste como funcionario federal durante más de 3 sexenios, ¿no? Vicente Fox, Felipe Calderón y el mismo Enrique Peña Nieto. O sea, sí hay que seguir analizando y ver quién encamina ya una propuesta o la mayoría de propuestas concretas. Como decimos, desgraciadamente yo no veo una línea para decir el mejor candidato es, pero sí también lamentamos decir que vamos a votar por el menos peor cuando no tendría que ser así. A ver, amigos, gracias, Char, por el comentario que nos haces y a todos los que nos están escribiendo. Es lo mismo que si ustedes me preguntaran, ¿quién es el menos corrupto? ¿El que se roba un peso o el que se roba 10? ¿O el que recibe una dádiva de 10 o el que recibe una de 20? Los dos son corruptos, no tienes por qué robar. Si quieres, si quieres robar, mejor vete a otro lugar. Vete a lugares donde se cometen actos delictivos. Los políticos escogieron servir a la gente, servir a la comunidad. No tienen por qué robar. Mejor que, si quieren dinero, que generen empleos, que generen su empresa, que la consoliden para ganar más dinero. Porque se supone que un servidor público debe vivir con lo que gana de su salario. No más ni menos. Como decía la máxima Benito Juárez, en la mediana debe vivir. A ver, en la medianía, perdón. No sé por qué justifican que quién es el menos corrupto o el menos peor. Digo, yo no confío en ellos por eso, porque si robaron un peso o un centavo es robo. Es como si se roban un terreno de 1000 metros o 1 hectárea. Se están robando un terreno. O están robándose una licitación pública, o están amañándola, están cometiendo actos de corrupción. El que cometió 2 actos de corrupción es corrupto comparado al que está cometiendo 10 actos. Creo que debemos ser pensantes en eso y no permitir a nadie que vaya a ser nuestra autoridad presidencial en los estados, senadores, diputados federales, locales, alcaldes, no permitir actos de corrupción. Es lo que debemos exigir. No nos están haciendo un favor. Tenemos que exigirles alzar la voz, buscar medios alternos como para denunciar todo tipo de corruptelas que podamos percatarnos. Por eso nosotros se los ponemos estos medios al servicio. Estos medios, con mucho gusto, existen para ustedes. ¿Por qué? Porque si no va a haber demasiada impunidad. Así es. Bueno, Indio Azteca, yo trato de darle, pulsar el link porque es una transmisión en vivo, no me puede enlazar a la página yo supongo que es un video, a lo mejor sí sería bueno que nos comentaras de qué es, para también estarlo checando en algún momento. También saludos a toda la gente que está conectando, en verdad se les agradece también cada uno de todos los comentarios que nos dicen. Charcobel dice, no es mi fin meter leña y crear fuego con mis comentarios, de verdad. Me interesa conocer, retroalimentarme de las excelentes ideas de los demás. Y por eso decimos, o sea, tampoco puedo yo decir quién va a ser o quién para mí es el mejor candidato, cuando en realidad yo no siento que sea para mí lo correcto de dar un nombre, porque yo no lo siento. O sea, yo como reportero, como periodista, no me llena ninguno de los candidatos de decir sus propuestas pueden mejorar para este 2018. En verdad, yo no lo creo. Por eso digo, yo sí voy a esperar y voy a seguir analizando. Vamos a ver el primer debate también cómo se va a dar y decir, bueno, este personaje se está defendiendo mejor. Él sí cambió a lo mejor la logística de las propuestas. A lo mejor él ya se dio cuenta en qué la está regando, porque hemos señalado que Andrés Manuel la ha regado en algunos comentarios, que José Antonio Meade no ha llevado una buena estrategia de campaña, que Ricardo Anaya se está viendo involucrado en varios esquemas y está bajando la guardia y también está bajando incluso en las encuestas. Y tenemos que ver quién en verdad va a sobrevivir. Por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, sobrevivir en contra y ganarle al sistema, ¿no? Como él le dice. En el caso de Ricardo Anaya, también ganarle al sistema. A la mafia del poder. Y a la mafia del poder. En el caso de Ricardo Anaya, ganarle al sistema político, al sistema federal y también
a la imagen que le han manchado o que fue manchado por la Procuraduría General de la República con estas investigaciones. Que sean o no sean, tiene que también dar la cara por los mexicanos. Y en el caso de José Antonio Meade, en verdad también tiene que saber limpiar la imagen que le carga por estar o haber trabajado en la presidencia de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, incluso de Vicente Fox Quesada. Y sobre todo, cómo le va a hacer para dar un giro completamente y dar una visión, como por ejemplo en el caso en su momento de Luis Donaldo Colosio, que desafortunadamente por tener ya una cercanía tan grande con la gente, pero también por la manera esta tan revolucionaria de cambiar la política de México, pues lo asesinaron, ¿no? A lo mejor no llegar a eso, pero sí ver quién está manteniendo una cercanía ya más con la gente, quién se vuelve un poco más coherente en sus discursos, incluso con sus propuestas. A ver, yo votaría por López Obrador solo si, escuchen, encarcela a toda la mafia del poder, como él los ha mencionado. El jefe, ya sabemos quién es, Carlos Salinas de Gortari, y el más reciente de ellos se llama Enrique Peña Nieto. Yo votaría por López Obrador si cumple, pero ¿cómo obligarlo cuando ya esté en funciones? No lo va a hacer. Y también si les quita las 252 empresas paraestatales que Salinas les dio a sus amigos y de las que él es socio. ¿Ustedes creen que Salinas dijo, te regalo una empresa? Bancos, siderúrgicas, ingenios, TV Azteca, ¿sí o no? Y Telmex, ya saben a quién, a Carlos Slim. Solamente así votaría por López Obrador. Así es, mira. Votaría por Meade, espérame tantito, votaría por Meade si mete a la cárcel a todos los que han sido también delincuentes en los gobiernos en los que ha estado. Foxista, por ejemplo, calderonista y peñista. Pero tampoco lo va a hacer. Y de Ricardo Anaya, también que se comprometa, mejor él, a meterse a la cárcel si ha cometido actos de corrupción. Por nadie más, ¿quién nos garantiza que se aplique una justicia de verdad tal cual? Por supuesto que me aterra que rodeen a López Obrador gente como Manuel Bartlett, ¿no creen? Ahí está, el Napito, el Bester Gordillo. Pero también José Antonio Meade tiene muchísimos más. Ahí está, por ejemplo, Rosario Robles. ¿Se acuerdan de Rosario Robles cuando gobernó el Distrito Federal? Me aterra esa gente y por eso tenemos que alzar la voz. El regreso de los exgobernadores priistas es peligroso. Y me aterra que vayan a presentarse más Javier Duarte, ¿no? Ese tipo de gobernadores, más Borges, etcétera, etcétera. Mario Marín. Yarrington. ¿Qué te puedo decir? Sí, son personajes. Disculpa. Creo que por eso estamos haciendo estos análisis, en verdad. Disculpa. Y bueno, incluso ya acabas de responder una de las preguntas que te iba yo a decir antes de todo esto. Dice Charco Bell, pregunta con leña de nuevo. Dice, ¿podrían votar en algún momento por Anaya? Bueno, vamos con lo mismo. Creo que cada uno tiene su imagen manchada, tienen malas propuestas. Digo, a lo mejor sí podríamos ver un análisis en concreto. Digo, hay buenas y malas, pero pues sí, hasta el momento ninguno nos está llamando la atención. Por eso se hace esa crítica y ese análisis, para que día con día que nosotros nos mantengamos dando este avance, estas propuestas de lo que salen con los presidenciables, tanto de los partidos políticos como independientes, pues también nosotros irnos forjando una idea de quién podría ser el mejor candidato, quién está cambiando ya a lo mejor esta línea de mentiras y decir, bueno, parece ser que sí es una mejor opción. Damos el beneficio de la duda de decir, bueno, a lo mejor en su momento lo hizo para poder ganar votos, pero estas propuestas actuales sí se me hacen un poquito más reales de los que hemos visto en estos días. Para mí, ninguno ahorita está dando propuestas reales. Creo que en este momento cada candidato lo único que busca es ganar la simpatía de quienes no confían en ellos, ¿no? De este grupo de abstencionistas que no votan para las campañas en esas jornadas electorales y por eso le hacen mucho circo, ¿no? A mí sí me gustaría ya ver a candidatos serios, a candidatos con propuestas y entonces definir quién podría ser la mejor opción para México y también, ¿por qué no?, dar nuestro punto de vista. Escuchen lo que dice un comentario coherente, atinado. Ninguno tiene un proyecto viable a 50 años mínimo. Solo ven máximo
5 años. Es muy cierto el comentario que nos hace Pablo de Jesús Cano. Y si nos encarcelaran algún día, ¿saben qué? No nos importa. No nos importa. Estamos preparados para eso. Para eso. ¿Por qué? Porque prefiero decir la verdad a estárselas ocultando. Ahí está la respuesta que nos dicen Octavio y Valtierra, que es más hasta que nos van a encarcelar a nosotros. Ni modo. Ya ni le hagan caso, dicen Dominique Muñoz, a esta bola de no sé qué. Bueno, ¿qué podremos decir? Señores, por cierto, vamos a darle punto y aparte. Es un tema que vamos a tocar muy rápido. Hay una candidata al Senado de la República, ¿sí?, que se llama Citlali Ceja. Citlali Ceja es comadre y ahijada de Mario Marín Torres, el gober precioso. Resulta que esta señora se niega a presentar su declaración 3 de 3, candidata al Senado por el PRI y diputada federal, por cierto. Bueno, ¿por qué creen que se niega a presentarlo? Porque argumenta que lo tiene que consultar con su familia. Imagínense de qué temor es el dar a conocer las propiedades que acumularon en el corrupto sexenio de Mario Marín, cuando su esposo, Lázaro Jiménez Aquino, fungía como subsecretario del Transporte. El señor Lázaro Jiménez, esposo de la candidata al Senado del PRI, Citlali Ceja, pues bueno, a este señor se le ocurrió dar 10,000 permisos de a 40,000 pesos cada uno para los mototaxis. Échenle cuentas cuánto recibía por delegado, por mordidas, por transporte público. Por eso hay gente que no puede ocultar el enriquecimiento ilícito que ha logrado. Y ahora, qué difícil y qué incongruencia. Ahora no puede presentar su declaración 3 de 3 porque no sabe si 5 casas que la han de tener checada forman parte de su patrimonio y otras 5 de ella y camionetas. Yo la he visto en una camioneta Jeep, hace 2 años todavía me la encontré en una farmacia, para que vea que sí, en una camioneta aproximadamente de 1.3 millones de pesos. Cuando estaban desempleados, Su esposo desempleado tiene, su esposo 8 años desempleado y ella tiene 3 años de haber sido diputada. 2 años aproximadamente. ¿Y qué les alcanza para cubrir una vida de derroche? Creo que eso habrá que tomarlo en cuenta cuando nos piden el voto. Y por eso este espacio existe, para decirles, cuidado, si quieres una mujer que sea senadora con actos de corrupción probados por su familia, a la que le quiere decir si presentan la declaración o no, pues vota por ella. Pero si no, hay otras opciones y analiza quién es la mejor opción. Nosotros estamos para informarles, estamos para cruzar información con ustedes, para estar debatiendo con respeto, por supuesto, como muchos de aquí, sí, como muchos de aquí se manifiestan. Creo que hemos ganado todos el saber que necesitamos, si es un sentir general, gobiernos no corruptos, políticos no corruptos, gobernantes con 0 margen de tolerancia para la corrupción. No se puede tener funcionarios ni gobernantes así. Así es. Pues es lo que nosotros hemos manejado desde inicio de arranque de precampañas con cada uno de estos personajes que van rumbo a las elecciones de 2018, que no podemos nosotros seguir manteniendo estas falsedades de algunos políticos. Unos sí se quedaron dentro de estas filas del Partido Revolucionario Institucional, como el caso de Citlali Ceja, que no quiere dar la declaración 3 de 3. Hay otros que manejaron, y muy amigos también de Citlali Ceja, Alejandro Armenta, Nancy de la Sierra, que ahora se cubren bajo la camiseta de Morena. Entonces, vamos a repetir, ¿cómo vamos nosotros a tener la credibilidad de esos partidos políticos, de estos políticos también que están buscando un cargo de elección popular, cuando vemos que siguen manteniendo el mismo cordón? Y por cierto, son los únicos que no se atacan. Entre estos personajes de estos partidos para las mismas, las senadurías, vemos que ni se tocan. O sea, llevan ese juego de amistad y que gane el mejor, han de decir por ahí, porque de ahí pues se viene toda la manada a seguir manteniéndose de todo el presupuesto de los mexicanos. Me gusta para cerrar prácticamente este comentario que nos manda Enrique Patricio León Ibarra.
Dice, el PRI es la organización criminal más peligrosa para México. Muy bueno, muy buena frase. Y también dice Roberto Trejo, ¿qué opinan de la propuesta de quitar pensiones a los expresidentes? ¿Ya vieron cuánto ganan? Es más, hasta las viudas. Hemos analizado aquí con cuadros cuánto reciben y cuánto a su servicio, cuánto personal tienen militar, civil, de la Marina, de la Sedena, etcétera. 100 y tantos. Para unas familias que nos han fregado mucho, creo que es injusto. Deben no ganar nada, porque se despacharon con la cuchara molera. Fox, Calderón, Cedillo, Salinas. Bueno, Miguel de la Madrid ya no está. López Portillo tampoco. Pero bueno, todos han despachado. Y Peña Nieto, solamente recuérdenle en las redes sociales a Peña Nieto el abuso que cometió su esposa, la gaviota. Con eso comen, con esos 87 millones de pesos en ese entonces que valía esa casa, comen miles de mexicanos. Señores, dice Charcobel, Mitt dijo que quitaría el fuero para ir por los políticos corruptos y el Senado a modo de hacerle campaña ya le hizo cumplir la propuesta. Esto para hacerle creer al pueblo mexicano que es verdad que sin cerrar a todos los tan odiados políticos nuestros. Ya después verán cómo se la sacan de la manga para no llevar a la cárcel a los amigazos. Es cierto, y seguirlos manteniendo libres. Eso es para repuntar a Mitt. Es cierto, Marilú Estrada, muera el mal gobierno, muera y de paso todos los chayoteros. Así es, don Chayotes. Así es. Vámonos porque si no nos espinan. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias, amigo. Esta es su casa, el Corporativo Contraparte. Búsquenos en Facebook, en vivo, compartan, por favor. Son importantes estos programas para que no engañen a nuestros amigos, primos, familia, etcétera, vecinos, a los mexicanos que no nos engañen, pues. Contraparte.mx, aquí tatuado. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado, nota dónde fue el equipo, esto ha permitido Sea. Información que a nivel